Serena. Capítulo 25. Espérame. En la sala del consejo el primer ministro mostró dudas y cautela. Quitarle todo a una familia tan querida traería resistencia noble y popular. Una confiscación total podría desatar un conflicto inútil. Pero Víctor desestimó la compasión como debilidad. Habló del inmenso valor acumulado por la familia Serenity, hoteles, tierras, empresas y de cómo el reino, absorbiendo esos activos, recuperaría autoridad y recursos. Argumentó que aunque habían vendido bienes en la crisis, seguían siendo una potencia económica y que por tanto, el momento era propicio para actuar, convertir negocios estratégicos en propiedad real, reforzando además proyectos que ya tenían su visto bueno. El reino no tiene la estructura administrativa para gestionar de inmediato esas operaciones. Si se destruyera a la familia Serenity, faltarían manos y saber qué hacer. Entonces entrégale los derechos de desarrollo a la familia Grayson. La continuidad operativa quedará asegurada mientras el reino consolida su poder. Su solución sonaba limpia, pero su tono mordaz sugería algo más que puso nervioso al primer ministro. Víctor Grayson no estará sugiriendo que condenemos a Serena Serenity, ¿o sí? Pero Víctor no se inmutó. De hecho, su deseo era precisamente ese: matar a Serena para ver a Isa revolcarse en la miseria. No es condenarla sin pruebas, es forzar la rendición. Antes de que la familia haga una defensa pública, aislaremos a Serena y conseguiremos una declaración. Déjemelo a mí, haré que ella ceda y todo terminará con una sola firma. Solo necesita dar su aprobación. Déjemelo a mí y todo terminará pronto. Una promesa que parecía traer el presagio del fin de la familia Serenity. Mientras tanto, en la carceleta, Serena empezaba a perder la noción del tiempo. Ya ni siquiera recordaba cuánto llevaba encerrada. La humedad y el frío le nublaban la cabeza. Tenía mareos constantes y un dolor punzante que no la dejaba en paz. Deseaba con todas sus fuerzas algo caliente, un rincón cálido, aunque solo fuera por un momento. No había conseguido dormir bien en días y la desesperación le pesaba en el pecho. En ese mismo instante, la puerta metálica del pasillo se abrió con un chirrido. Era Frederick, quien al acercarse se quedó helado al verla tan quieta. Por un segundo pensó que Serena había muerto. En los calabozos subterráneos era común que los prisioneros entraran en shock y no despertaran jamás, pero al tocarla sintió su pulso débil. No estaba muerta, solo dormía, pero su piel estaba helada. La abrazó con fuerza intentando transmitirle algo de calor. Esto es demasiado para una chica como ella, pensó, conteniendo un temblor de rabia. Rezó en silencio para que resistiera, al menos hasta que se levantaran los cargos. Pero en el fondo sabía que podía ser inútil, y si la sentenciaban a muerte, él mismo mataría al primer ministro y también a Víctor. No le importaría cargar con las consecuencias y con eso lograba salvarla. Fue por eso que se quedó allí. Lo que para Víctor fue una amenaza, para Frederick había sido una oportunidad, su única forma de redención y la última promesa que aún podía cumplir. Cuando Serena volvió a abrir los ojos, su mente se sintió un poco más despejada. El frío había cedido gracias a la manta que con toda probabilidad Frederick había dejado para ella. A unos pasos había una taza con agua humeante, pero no pudo comprobar quién la había puesto allí, y por prudencia no la tocó. Desde su arresto, la investigación sobre el trasfondo del arsenal no había cesado, y según lo que dijo Logan, ella había repetido el mismo testimonio en todas y cada una de las 10 veces que la interrogaron. Aún así, sabía que mientras aquello se prolongara, su situación solo empeoraría. Su petición para verse con el primer ministro había sido denegada también. La habían aislado deliberadamente, como si esperaran que el frío y la soledad la consumieran hasta que ella misma se rindiera. Como ahora, la celda donde la trasladaron tenía el aspecto de una cámara hecha para intimidar. Piedras húmedas, cadenas oxidadas colgando de ganchos en las paredes, manchas oscuras en el suelo y el olor metálico del hierro mezclado con humedad. Una luz mortecina provenía de antorchas colocadas en nichos, proyectando sombras largas y caprichosas. A sus pies, una rata se movía entre los escombros y ejercía sobre ella un escalofrío añadido. Su cuerpo, aún temblando, reaccionó ante el menor ruido. Entonces, la puerta se abrió con un quejido y Víctor apareció en el umbral. Hola. Nos vemos de nuevo, dijo con una voz que no invitaba al consuelo. La imagen devolvió a Serena el recuerdo de su secuestro, en donde él tenía todas las cartas, como ahora. Lamento no haberte reconocido la última vez, la única descendiente de la familia Serenity y la esposa de mi pequeño hermano, prosiguió él con aparente cortesía. Pareces educada, supongo que nunca has visto un lugar como este, pero dado que no hay avances en la investigación, me veo obligado a usar medidas más excepcionales
personales. La palabra sonó medida, fría, una invención que dejaba claro el propósito, pero Serena, a pesar del miedo, replicó con voz firme. Es ilegal encarcelar a una persona cuya culpabilidad no ha sido confirmada y someterle a este tipo de interrogatorio. Víctor inclinó la cabeza con burla. En casos de traición hay excepciones, sobre todo cuando la evidencia no es concluyente. El contrato de armas era legítimo y la acusación de una organización militar secreta es falsa. Por supuesto, una mentira intencionada. Que la heredera de Serenity ignore algo tan grave huele más a una mentira intencionada. La ignorancia es en sí misma un pecado. Luego sacó un documento y lo colocó frente a su cara. Firma esto, reconoce los cargos y entrega las propiedades de la familia Serenity al palacio. Entonces te dejaré vivir y serás libre. El papel no era otra cosa que una declaración. La indignación le subió por la garganta, el miedo se transformó en asco y Serena escupió el documento. Hagas lo que hagas, nunca dejaré que pongas un dedo sobre lo que es mío, aunque me cueste la vida. Víctor sonrió complacido como si toda esa situación le divirtiera. Entonces veamos hasta dónde eres capaz de llegar. Chasqueó los dedos, la puerta se abrió y entraron varios hombres con uniformes. Entre ellos estaba Frederick. ¿No sería justo que una gran criminal fuera castigada sin que el castigo doliera? ¿No crees? Musitó Víctor mientras se acercaba a la pared y tomaba un látigo colgado de un gancho. Luego se volvió hacia Frederick, quien tomó el látigo sin titubear. Su expresión no cambió, su mirada se mantuvo fija en Serena. Víctor entonces se dejó caer en una silla con gesto satisfecho. Veamos si la señorita Serenity sigue tan orgullosa después de esto. La sala se llenó de un silencio que dolía. Serena se estremeció, sus muñecas temblaban amarradas. El aire helado hacía más insoportable la espera mientras Frederick daba un paso al frente, levantó el brazo, pero... No seguiré tus órdenes. Su voz fue cortante y Víctor arqueó una ceja. Como dices, no puedo acatar órdenes personales, solo las instrucciones oficiales de la parte superior. Dijo Frederick. Mi opinión es la del primer ministro. ¿Olvidas quién te colocó donde estás? Hazlo. Replicó Víctor con una sonrisa sádica, pero Frederick solo le sostuvo la mirada, negándose a acatar e intentando ganar tiempo, porque a esas alturas, Iser ya debía saber que Serena no estaba recibiendo el trato de una noble bajo sospecha y debía estar moviéndose para liberarla. Su deber era simple, mantenerla con vida y sin un rasguño. Víctor, por otro lado, exhaló con fastidio. Lo había calculado mal. No tenía la autorización oficial para torturar a una descendiente noble. Eso era cierto. Y si el primer ministro se enteraba, pues habría un gran escándalo. Bien, si tú no lo haces, lo hará alguien más. Aunque pensándolo bien, tal vez sea mejor torturarte a ti. Que así sea entonces. Frederick respondió sin moverse. Serena lo miró aterrada mientras negaba. Víctor sonrió, disfrutando de la desesperación. ¡Qué noble! ¿Quieres que te cuente cómo voy a empezar? Primero, quemaré tus ojos con un cigarro. Luego veremos si sigues tan tranquilo cuando escuchemos tus huesos romperse. Él no tiene nada que ver con esto. ¡Déjalo en paz! Fue entonces que la puerta se abrió de golpe y el asistente de Víctor entró. Se inclinó y le susurró algo al oído. El rostro del hombre cambió al instante. Su mandíbula se tensó, maldijo por lo bajo y dio una última mirada hacia Serena. Llévenla de nuevo a su celda. Después de eso, la puerta se cerró de un golpe metálico que resonó en toda la habitación. Mientras Serena dejaba caer la cabeza sintiendo cómo la poca fuerza que le quedaba se desvanecía junto con el último eco de la puerta. Después de varios rechazos, Iser finalmente consiguió una audiencia con el primer ministro, quien detrás de su escritorio apenas levantó la mirada cuando él entró. ¿Por qué mi esposa ha sido enviada a la prisión subterránea cuando los cargos en su contra aún no se han confirmado? Comenzó Iser sin preámbulos. El ministro entrelazó las manos sobre el escritorio. Pues tenemos pruebas suficientes para proceder. No actuar habría sido una negligencia imperdonable. El supuesto almacenamiento de armas pertenece a un contrato legítimo con el reino. Ya se ha solicitado al Vaticano la autorización para revisar los sellos. Usted lo sabe tan bien como yo. El ministro asintió lentamente, un tanto nervioso. Entiendo que ha habido malentendidos. Sin embargo, se ha encontrado una nueva evidencia mucho más significativa. La decisión de arrestar a Serena Serenity sigue siendo la correcta. Iser lo observó con una mezcla de incredulidad y cautela, así que su voz adquirió un tono mucho más firme. Entonces, al menos asegúrese de que reciba el trato que le corresponde. Mi esposa no puede ser confinada como una criminal común. Exijo que sea
trasladada a la sala de detención para nobles. Señor Grayson, comprenda que la prisión subterránea es solo una medida No, temporal. el que no comprende es usted. Está violando la ley. Ningún detenido sin sentencia puede ser sometido a tratos coercitivos ni humillantes. Y no olvide que mi esposa es la nieta del general Henderson. Existe un edicto de protección para sus descendientes Henderson, o es que lo ha olvidado, así que le exijo que le otorgue el respeto que mi esposa merece o presentaré una objeción formal ante el Tribunal Real y la Asociación de Méritos. El rostro del ministro se endureció. Sabía perfectamente lo que eso implicaba. La Asociación de Méritos estaba controlada por la oposición y un conflicto con ellos podría costarle caro. Y tras unos segundos de silencio, el hombre cedió. Bien, su esposa será trasladada de inmediato a una celda para nobles. Informó tras colgar el teléfono. ¿Eso era todo lo que tenía que decir? Iser en esos momentos quería correr hacia Serena y verla, aunque sea solo por un momento, pero se controló y en vez de eso preguntó. Aún hay algo más. Quiero que me hable de esa evidencia importante que acaba de mencionar. Era un hecho evidente que el pacto sagrado no podía alterarse, pero el primer ministro y Víctor no habrían movido piezas tan grandes sin tener un plan detrás. Hubo un silencio denso, apenas roto por el roce del papel que el ministro extendió ante él. Los documentos mostraban evidencia clara. Se habían entrenado y organizado fuerzas militares no autorizadas dentro del reino. No hace mucho que te casaste con esa chica, así que es probable que no lo supieras. Dijo el anciano mientras pasaba una página del informe. Aisa Serenity formó y entrenó en secreto a un grupo de soldados junto al coronel Sheddern, un ex oficial del ejército. Sí, durante ese proceso también se utilizaron armas del arsenal en práctica de combate, por lo que la magnitud de la operación había superado con creces la de una simple fuerza de vigilancia, y a ojos del Consejo, aquello se había convertido en una organización paramilitar. Sin embargo, mientras Iser escuchaba y hojeaba los informes, su expresión permanecía inmutable, como si nada de lo que oía fuera nuevo. Y es que, en efecto, él ya lo sabía. Logan le había informado con antelación. La llamada organización paramilitar no era más que una unidad de seguridad privada. Su tamaño era considerable, sí, pero también necesario. El arsenal era enorme y requería una fuerza bien entrenada para protegerlo. En tiempos de guerra, la preparación era una obligación, no una elección. Por eso se había decidido entrenar al personal bajo la supervisión de uno de los mejores oficiales militares, el coronel Sheddern, elegido y aprobado por la propia reina en aquel entonces. Nadie imaginó, años después, que esa decisión se volvería en su contra. La misma reina que había dado su aprobación ya no podía testificar y Sheddern estaba muerto. Sin registros oficiales del acuerdo no existía forma de demostrarlo. Era un convenio ultra secreto, no podía dejarse constancia en los documentos internos del reino. Replicó Iser con voz firme. ¿Cómo podría haber informado sobre tropas que oficialmente no existían? Además, esa guardia fue disuelta hace años. La guerra terminó y sus miembros fueron reemplazados por personal civil encargado de la protección y la gestión. El primer ministro frunció el ceño sin saber si lo que lo irritaba más era la seguridad con la que hablaba Iser o el hecho de que no podía rebatirlo. Entonces, ¿por qué su esposa sigue negando la existencia de esta organización? Hasta hace poco estaba aprobada por ella. Es difícil creer que no lo supiera. Resulta inconsistente negar algo con tanta firmeza mientras se afirma que fue legítimo. Además, aunque sea un asunto del pasado, este caso de organización de soldados debe aclararse. Así que, tráigame las pruebas. Ay, por supuesto el asunto fue mucho más complicado. Era cierto que Serena había aprobado aquel proyecto, pero probablemente creyendo que se trataba del Departamento de Seguridad General del hotel. Con el cambio de nombre y composición, era natural suponerlo, sin saber que en realidad se trataba de una organización militar secreta. La evidencia, por otro lado, era escasa, y a medida que el aislamiento de Serena se prolongaba, Iser también se estaba quedando sin recursos, salvo por una última carta. Le traeré las pruebas, pero antes de irme quiero preguntarle una cosa más. El primer ministro, intrigado, asintió para que continuara. ¿Aún le teme a Dustin Grayson? El hombre rechoncho detrás del escritorio dio un respingo y gritó sin compostura. No debería temerle más, ministro Maiden. Dustin Grayson ya no tiene poder, así que deje de mirar a Víctor como si fuera una extensión de él. ¿Conocen el dicho divide y vencerás? Bueno, cuando te quedas sin municiones, lo único que te queda usar es el miedo del enemigo como tu mejor arma. Iser sabía cómo hacerlo. El silencio que siguió fue denso. Mientras observaba la reacción del ministro, él comprendió que aquel hombre no podría desprenderse tan fácilmente de los largos años de manipulación a manos de su padre. El miedo, una vez instalado, se adhiere a los huesos. No bastaba con decirle que Dustin Grayson ya no tenía poder. Para él seguiría siendo una sombra omnipresente. Esa era la contradicción que lo mantenía atrapado. Deseaba liberarse de los Grayson, pero al mismo tiempo creía que tanto Dustin como Víctor eran
necesarios para conservar su posición, y convencerlo de lo contrario era tan difícil como convencer a un prisionero que la puerta de su celda siempre estuvo abierta. Actualmente los secretos más oscuros de los Grayson están cuidadosamente ocultos. Será difícil descubrir su verdadera naturaleza por ahora, pero no confíe en ellos, créame. Pronto se destruirán entre sí. Solo dé un paso al costado y observe. Así se liberará de ellos. Hizo una breve pausa como si midiera el peso de sus siguientes palabras. Además, en cuanto al asunto de llevar a mi esposa a la cámara de tortura, definitivamente... Pero las palabras de Iser quedaron en el aire cuando el ministro, visiblemente conmocionado por esa revelación, lo interrumpió bruscamente. Fue entonces que la puerta se abrió de golpe y Víctor irrumpió con el ceño fruncido. ¿Por qué Serena Serenity está siendo trasladada? Pero sus pasos se detuvieron al instante, sus ojos se encontraron con los de Iser y el aire pareció volverse más pesado ante la hostilidad palpable. Vaya, no sabía que teníamos un invitado. Empezó Víctor, pero no llegó a terminar la frase. El clic metálico de un arma cortó su voz. Iser había reaccionado con una velocidad que dejó a todos sin aliento. El cañón presionaba ahora la frente de Víctor y por un instante algo se retorció en lo más profundo de Iser. Su estómago se apretó y un calor rabioso le subió al pecho. Ojalá su corazón no ardiera así de odio, pensó, apretando la mano sobre el arma para que la furia no le temblara. Un saludo bastante brusco para alguien a quien no has visto en mucho tiempo, hermanito. ¿Te alegra verme? Se burló Víctor intentando empujar más la cabeza contra el cañón, pero Iser no vaciló. En ese momento no debí cortarte la boca con ese cuchillo. Debí arrancarte el corazón. Dijo con voz fría, sin remordimiento. Víctor sonrió con malicia, probando sus límites. Mira, qué interesante. No puedo creer que estés tan exaltado. Si estás así ahora, ¿qué harás cuando ella esté muerta? Por dentro, Víctor se frotaba las manos con la idea de la caída de Serena. Al final, tendré que eliminarla. Necesito ver esa expresión en tu cara. El primer ministro entonces se levantó de golpe, la voz hecha de pánico. ¡Baja ese arma, Iser Grayson! ¿No sabe que portar un arma de fuego es un delito grave? ¡Guárdala ahora mismo o llamaré y haré que te encierren! Iser lo miró con calma y luego alzó la vista hacia Víctor como quien descubrió un detalle obvio. Sabía que Víctor llevaba otra arma y se suponía que el ministro también tendría una en su cajón. He vivido toda mi vida sosteniendo creencias para no convertirme en un monstruo, ni en Dustin, ni en este tipo. Dijo Iser, su voz no perdió la compostura. Pero he cambiado de opinión. Al tirar del gatillo no solo obedecía a la lógica de la venganza, obedecía a la necesidad de proteger lo que aún quedaba. El dolor de traicionar principios propios le atravesó como un puñal, pero el dolor de perder algo valioso dolería toda la vida, y lamentarse después de la pérdida no sirve de nada. Si para salvar a mi esposa debo romper esas creencias, lo haré. Una rabia antigua se agitó en su interior. Odiaba la sangre que, aunque fuera en parte, llevaba el sello de Dustin. Esa repulsión había sido su credo toda la vida para no convertirse en lo que su padre representaba, un monstruo con nombre propio. Por eso, tiempo atrás, Serena le había entregado su rencor. El recuerdo de Dustin lo atravesó como un olor nauseabundo. Quería arrancar a Dustin de dentro y de fuera de sí. ¿De qué servía mantener una fe inquebrantable si a cambio perdías lo único que importaba? Porque ahora su creencia tenía un único altar: Serena. El primer ministro intentó recomponer la compostura y con voz estrangulada por la tensión exigió explicaciones. ¿De dónde venía todo aquello? ¿Era cierto que Víctor había ordenado llevar a Serena a las cámaras de tortura? Pero Víctor calló. El ministro, entre la ira y el pánico, lo llamó lunático y reprochó la osadía de actuar sin permiso. Si esto trasciende, será un escándalo que lo destruirá todo, advirtió con voz temblorosa. No puedo tolerar esto de ninguna manera. Sal del palacio de inmediato y hasta nueva orden. Tienes prohibida la entrada. Víctor, blanco de furia, se volvió hacia él, pero los guardias lo sujetaron y lo empujaron hacia la puerta. Fue arrastrado fuera entre protestas y gritos, sacado como un animal de su jaula. Iser mantuvo el arma en alto un instante más. La tensión en la sala fue menguando hasta un murmullo apenas perceptible, y con gesto medio y sin prisa, bajó lentamente el cañón. Después de patalear y suplicarle débilmente a Frederick que la bajara, Serena finalmente volvió a sentir el suelo bajo sus pies. Su cuerpo aún temblaba. La vergüenza, la humillación y el peso de su propia impotencia le recorrían la espalda como un escalofrío. Apenas tenía fuerzas, pero necesitaba al menos conservar la dignidad de ir por sus propios medios hacia la sala de detención. Era lo único que aún podía hacer por sí misma. Todo lo que había pedido era una oportunidad para defenderse, pero en cambio se sentía
sentía desnuda ante el mundo. Sabía que ese pequeño acto de consideración solo era por el peso de su apellido, por ser nieta del coronel Henderson, pero ese privilegio no era suyo, solo lo había heredado, y precisamente por eso sentía que no tenía derecho a reclamarlo. ¿Cómo exigir un trato justo cuando ni siquiera podía atribuirse el mérito de merecerlo? Esa contradicción la carcomía por dentro más que cualquier herida visible. Frederick la entendió. No dijo mucho, simplemente la sostuvo con cuidado antes de dejarla en el suelo. Si tambaleas y caes, podría ser peligroso, murmuró. Parecía dispuesto a seguir con su tono protector, pero se detuvo al notar a alguien al final del pasillo. Entonces, con voz más contenida, añadió: La sala de detención está al fondo. Probablemente tengas sed. Iré por un poco de agua y por tus zapatos. Serena ni siquiera asintió. Estaba descalza y el suelo frío le hizo estremecerse. Cuando Frederick se marchó, el pasillo quedó en un silencio que parecía más pesado que el aire. Ella comenzó a caminar con pasos lentos, tambaleantes, apenas avanzando unos metros, pero de pronto sintió que alguien tiraba de su mano. Su cuerpo reaccionó con sobresalto, un impulso de miedo la recorrió. No tenía fuerzas para detenerse, pero lo intentó hasta que una voz familiar la detuvo. Soy yo. Era Iser, quien la abrazó por detrás envolviéndola con una calidez que le resultó insoportable. Serena comenzó a temblar, su corazón se apretó con fuerza y por un instante sintió que el silencio entre ambos era demasiado grande como para llenarlo con palabras. ¿Qué podría decir en ese momento? ¿Qué palabras pueden reemplazar ese largo y profundo silencio? Ese silencio que había nacido porque ya ni siquiera se atrevían a llamarse por sus nombres. Era un saludo doloroso. Sus respiraciones encontrándose en lugar de sus miradas era ahora su única forma de hablarse. Serena sintió que el silencio sombrío la tragaba, que no podía respirar, porque en el fondo también había extrañado ese abrazo. Quería quedarse allí atrapada en sus brazos para siempre, aunque supiera que el tiempo no se detendría por ellos. Estoy bien, dijo ella débilmente. Y sí, mentía y ambos lo sabían. Quiso darse la vuelta y ver su rostro, hablarle, escuchar su voz sin que el temblor la traicionara, pero no pudo. Los brazos fuertes de Iser la mantenían contra su pecho y la contradicción la desgarraba. Su cuerpo lo necesitaba, pero su mente temía quebrarse si lo miraba a los ojos. ¿Estás bien?, quiso preguntar, pero la pregunta se ahogó en su garganta. Así que espero que tú también estés bien, susurró en cambio. No estás demasiado preocupado, ¿verdad?, pensó con un nudo en el pecho. No me duele nada, así que puedo soportar esto sin problema, añadió con una voz que se desvanecía. Dijiste que me protegerías, pero lo siento por hacerte pasar por todo ¿Por esto. qué estás diciendo lo que yo debería decir?, murmuró Iser, con una voz quebrada, cargada de impotencia. Sus palabras se estrellaron contra el aire, pesadas y sinceras. Voy a hacer que se lleve a cabo un juicio. Negociar en silencio con el primer ministro nos pone en desventaja. Tenemos que reunir a la gente y exponerlo. Ese juicio no solo limpiará tu nombre, también mostrará la corrupción que él ha ocultado. No dejaré que nadie te vuelva a tocar, te lo prometo. Así que aguanta solo un poco más y espérame. Las palabras resonaron en ella como un eco lejano. Serena bajó la cabeza, sus ojos llenos de tristeza brillaron antes de romperse en lágrimas. Las gotas cayeron silenciosas una tras otra, hasta que cerró los ojos con fuerza al sentir cómo el abrazo de Iser desaparecía, como si el calor de su cuerpo se desvaneciera con el aire. Y cuando abrió los ojos otra vez, ya estaba sola en el pasillo, sola, con el frío mordiéndole los pies y el corazón latiéndole como si quisiera gritar. El silencio volvió a cubrirlo todo, pero esta vez dolía más que nunca. Unos días después, finalmente Serena pudo recibir visitas. Las condiciones seguían siendo estrictas, pero al menos no estaba completamente aislada. Sally, una de sus amigas más cercanas, fue la primera en llegar. Al verla, Serena sintió como si por fin pudiera respirar después de mucho tiempo. La presencia de Sally fue como una bocanada de aire fresco en medio del encierro. Y sin perder el tiempo, su amiga sacó de su bolso un paquete envuelto con cuidado. Dentro había galletas, las favoritas de Serena. «Pensé que te harían falta», dijo con una sonrisa nerviosa, intentando disimular la emoción en su voz, y mientras Serena asentía, su amiga aprovechó para contarle lo que estaba ocurriendo afuera. Tal como Iser le había prometido, pronto se celebraría un juicio, pero había un detalle que la dejó perpleja. Al tratarse de un caso vinculado con un acuerdo secreto del gobierno, solo podía realizarse si el primer ministro daba su aprobación. Entonces, ¿cómo lo había logrado Iser? Sally lo explicó con la mayor claridad posible. Iser había movilizado a todos los abogados
abogados de Serenity y juntos habían comenzado a presionar políticamente al primer ministro. Pero no estaban solos. El presidente Gerald también se había unido a esa causa, junto con los miembros más antiguos del Consejo Real y varios líderes de las familias influyentes. Todos coincidían en lo mismo. Debía realizarse un juicio justo. Si el reino se atrevía a romper la confianza con una de las familias más respetadas, entonces ninguna alianza futura estaría a salvo. Los representantes argumentaron que no solo defendían a Serenity, sino el principio de justicia para todos. Si el poder podía decidir arbitrariamente quién era culpable, entonces nadie estaba a salvo. El movimiento fue tan firme que el primer ministro, arrinconado por la presión política y social, finalmente accedió a fijar una fecha para el juicio. Escuchar eso conmovió a Serena hasta las lágrimas. Jamás imaginó que tantas personas se movilizarían por ella, por su familia. El presidente Gerald, los abogados, los miembros del consejo, sus aliados, todos estaban allí sosteniendo su nombre cuando ella ya no tenía fuerzas para hacerlo. Entonces Sally le entregó una carta. Era de Rowena y Luna. La letra de Rowena era inconfundible. Te estamos esperando en esa tienda de moda que tanto te gusta. Sal pronto antes de que me los lleve todos. Luna, en cambio, había escrito con una ternura que a Serena le hizo arder los ojos. ¿De qué sirve renunciar ahora, cuando te has partido el alma por ser feliz? No te derrumbes, no te enfermes y asegúrate de comer bien. Estoy llorando por ti todos los días. Serena sonrió débilmente. Aún había gente esperándola, aún había vida más allá de esas paredes, pero Sally no había terminado, y pronto sacó un peluche mediano y la colocó frente a ella. Era un pequeño osito con gorrito y chaqueta que llevaba el sello de Serenity. Era exactamente la propuesta de merchandising que ella misma había diseñado para la temporada navideña. El verlo hecho realidad tan bonito y perfecto le arrancó un suspiro. No necesitaba explicaciones, el mensaje era bastante claro. El hotel seguía en pie. Serenity seguía siendo Serenity, y eso para ella era el consuelo más luminoso que podía recibir. No obstante, Sally extrajo algo más del bolso, un pequeño frasco de caramelos amarillos. Estos no parecen ser de los empleados, dijo en voz baja, pero venían junto con el peluche. Serena se quedó inmóvil al ver los caramelos amarillos. Eran del mismo tipo que solía comer cuando estaba agotada o asustada o simplemente desanimada. Dulces simples, envueltos en papel transparente, con ese tono amarillo que recordaba al sol en los días fríos, un amarillo que representaba la resistencia y la esperanza que se negaba a morir, incluso en medio de la oscuridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas porque sabía perfectamente quién los había enviado. Serena recordó entonces una escena que había quedado grabada en lo más profundo de su memoria. Cuando fue secuestrada por Víctor después de su rescate, Isser la había llevado a un lugar apartado para que descansara. Estaba débil, mareada, sin fuerzas, y había pedido algo dulce y él, sin decir una palabra, le ofreció caramelos. Come y aguanta. Le había dicho en ese entonces. Incluso en el peor de los casos, si aguantas hasta el final, ya ganaste. Si te caes y mueres, ¿quién crees que sufrirá más? Ella lo había escuchado sin entender del todo, pero esas palabras se habían quedado grabadas y ahora él se las repetía sin decir una sola palabra, a través de un simple frasco de caramelos amarillos, el consuelo perfecto. Serena abrazó el osito con fuerza. Era como si en ese instante el mundo entero se redujera a ese pequeño abrazo de tela, a ese dulce color de esperanza y a la certeza de que incluso separados, Isser seguía cuidando de ella. Pero mientras la luz de esperanza apenas comenzaba a filtrarse en el encierro de Serena, en otro lugar del reino la oscuridad seguía reclamando su espacio. Allí donde el silencio no traía consuelo sino culpa, Víctor Grayson enfrentaba a su propio castigo. No puedes morir así. Día estaba inconsciente. Según el médico de cabecera, había ingerido pastillas no recetadas para dormir, y aunque actuaron con rapidez, nadie podía asegurar cuándo, o si acaso, volvería a despertar. Víctor estaba a su lado. Sus ojos rojos por la falta de sueño se clavaban en ella con una mezcla imposible de rabia, desesperación y, aunque no lo crean, amor. ¿Sí? Te convertiste en un hijo de puta que no podrá redimirse en toda su maldita vida, así que no puedes irte, ¿me oyes? ¿Crees que voy a dejarte morir? Sus palabras cayeron pesadas como si intentara obligarla a respirar solo con su voz, pero el silencio del cuarto era absoluto y en ese silencio comenzaron a mezclarse los recuerdos de memorias pasadas. Años atrás, Víctor recordó la primera vez que la vio. Ambos tenían la misma edad, apenas unos niños, pero Dia Lauren ya tenía una sonrisa tan brillante que parecía
parecía burlarse del mundo. Esa sonrisa fue lo primero que él admiró y lo primero que aprendió a temer. Las imágenes siguieron fluyendo como si el tiempo se abriera paso entre la niebla. Un día cualquiera en el jardín mientras Víctor descansaba apoyado en un tronco. Díaz se acercó sigilosamente y trató de aplicar algo sobre la cicatriz que le cruzaba la cara, pero él lo notó al instante y la apartó bruscamente. ¿Qué haces? Gruñó. Solo iba a ponerte ungüento, es bueno para las cicatrices. No lo necesito. ¿Y cómo te hiciste una herida tan profunda? ¿Te caíste? No es tu asunto. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de los papeles esparcidos a su alrededor, pentagramas musicales. ¿Oh? ¿Otra vez estás estudiando música a escondidas? Él intentó esconderlos, pero Día levantó las manos en señal de tregua. No diré nada, te lo prometo. Luego se sentó a su lado sin pedir permiso y empezó a parlotear como siempre hacía. Debes ser un genio para entender esos símbolos tan raros. Es increíble que puedas crear música sin siquiera escucharla. Víctor no respondió, solo la observó de reojo. Día, con una sonrisa traviesa, añadió: Cuando entremos en Dalincourt, ¿crees que podemos ir juntos a una ópera? En secreto, claro, solo tú y yo. Pero ese recuerdo se desvaneció con la misma suavidad con lo que había llegado. El siguiente, en cambio, fue mucho más frío. Ya no eran niños, ya no había calidez ni promesas ingenuas, solo tensiones y palabras que dolían más que los golpes. ¿Estás satisfecho ahora? Van a expulsarte de Dalincourt por haberlo golpeado. Pues necesitaba una razón para irme, replicó el indiferente. Mi padre me necesita en casa. Debo prepararme para heredar el apellido Grayson. No tengo tiempo para perderme en clases inútiles. ¿Y qué hay de lo demás? ¿Qué hay de la música? La música solo es un talento inútil que heredé de mi madre. Debería haberme parecido más a mi padre. Día lo miró dolida. Aún podía recordar esos ojos ámbar destrozados. No lo entiendo. ¿Por qué siempre tienes que arreglar todo con violencia? ¿Por qué cada vez que te comportas así pareces más roto? Cuando éramos niños ya lo notaba, pero no me importaba. Pensaba que si me esforzaba cambiarías, pero ahora estoy cansada, Víctor. Estoy cansada e insegura. Él nunca la miró. Nuestras familias tienen un trato, lo sé, pero yo ya no estoy segura de esto. Si seguimos así, preferiría huir, porque cuando seas adulto serás una persona mucho más aterradora y eso me asusta. Víctor apretó los puños. No entiendes nada. Si no he herido la familia, también te perderé. Pero esas palabras nunca salieron de su boca. Nunca las dijo en voz alta, y Día nunca lo supo. Quizás no importe si no heredas a tu familia, tal vez puedas vivir de lo que Ser amas. el cabeza de familia es todo lo único que quiero. Todo lo demás sería una vida de fracasos. Replicó con dureza y ella bajó la mirada. En silencio tomó su mano herida y comenzó a aplicarle ungüento. Ninguno dijo una sola palabra, solo el roce del paño y el olor del remedio llenaban el aire. Ese fue el último recuerdo antes de que todo se derrumbara. Y ahora Víctor temblaba como un hombre que por fin comprendía el peso de sus propias ruinas. Las lágrimas contenidas durante años brillaron en sus ojos furiosos que miraban el rostro pálido de Día. ¿Cómo debía actuar? Todavía no conozco otra manera. Si no lo hacía así, me lo quitarían todo. Incluso a ti, maldita sea, ¿qué más podía hacer? Si no me aferraba de alguna forma, aunque fuera por deudas o por tu cuerpo, te habría sido. Apretó los dientes con la voz temblorosa entre furia y dolor. Aunque te diera todo lo que quisieras, igual habrías dicho que no te gustaba. Así que despierta, Día. Tú también actuaste mal. Tú también fuiste cruel conmigo. ¿Por qué te comportas como si solo tú sufrieras? Tú también me rompiste. Su respiración se agitó. Así que mírame, abre los ojos y mírame con ese mismo desprecio de siempre. Insúltame, aborréceme, pero no te vayas. Bajó la voz casi un susurro. Después de todo, ya hemos visto nuestras partes más rotas y oscuras. Debemos enfrentar juntos las consecuencias de haber caído tan bajo. Víctor extendió la mano y tomó un mechón del cabello de Día. No pienses en morir, ni siquiera en tus peores pesadillas, Día Lauren. No voy a dejarte. El silencio volvió, un silencio que no redimía, un silencio que solo cuajó un solo propósito. Era momento de acabar con todo. Víctor fue a ver a su padre, quien lo recibió con la misma voz cortante de siempre. Has perdido la única oportunidad de ganar, dijo Dustin sin rodeos. Con ese juicio a la vuelta de la esquina, las probabilidades están en contra de la familia, pero siempre has perdido frente a Acer. Desde niño siempre ha sido así. Víctor no reaccionó de inmediato, ni rabia ni vergüenza, solo un silencio largo, pesado, quizás porque esa humillación solo resonaba como un eco viejo que se repite hasta que pierde sentido.
oído. Escuché eso demasiadas veces. Siempre dijiste lo mismo. Si no ganas, serás eliminado. No dejaré nada en manos de un fracasado. Por tu culpa siempre he vivido sin distinguir lo que está bien o mal. Simplemente creí y seguí tus palabras como si fueran la única verdad. Incluso cuando me señalaron como cruel o mezquino, viví sin entender por qué. Y al final, siempre me quedé con las manos vacías. Dustin lo miró con sorna y se burló. ¿Vienes a culparme por ser un fracasado? Pero Víctor no respondió con rabia. En su rostro se coló otra expresión, el recuerdo de un niño otra vez pequeño de pie ante un maestro que enumeraba sus virtudes. El maestro halagaba su talento para la música, su sensibilidad, lo llamaba prodigio. Víctor había escuchado cada palabra con el pecho henchido de orgullo, esperando la aprobación de su padre, pero Dustin en cambio solo bufó. ¿Sabes cómo se destruye un sueño? Lo único que mi hijo necesita es sabiduría para manejar a las personas, el poder y las riquezas. No le metas ideas idiotas en la cabeza. Justo con esas palabras. Para Dustin Grayson la música no era arte ni pasión, era una inversión sin retorno. ¿Cómo servía la música en la gestión del linaje, a las alianzas, a la contabilidad del poder? Que solo tome las clases que le corresponden. Víctor, si quieres continuar mi linaje, debes grabarte en la piel lo que yo te enseño. Música, qué ridículo. Saquen todos los instrumentos de la casa y quémenlos. También el piano de esa mujer. Asegúrense de que no se escuche ni una sola nota en mi casa. Aquellas palabras pronunciadas con la autoridad de quien no tolera debilidades fueron la pala que desenterró la primera grieta de su orgullo. Y así es como se destruye el sueño de alguien. En su mente los recuerdos se mezclaban como un veneno lento. Antes de que Acer sea tu hermano, es tu rival. Recuérdalo. Así que siempre debes mantenerte alerta. No lo olvides, Víctor. Sea una cosa, una persona o lo que sea, todo lo que interfiera debe ser eliminado. Así es como envenenas a un niño y destrozas una relación que debió florecer como una familia. Consejos disfrazados de sabiduría, órdenes que poco a poco moldearon su mente hasta arrancarle la empatía. Así es como conviertes a alguien en un monstruo. Víctor levantó la vista mirando a su padre con calma. Desde siempre ya habías decidido quién sería tu sucesor. Es irónico, ¿no? El chico de oro por el que invertiste tiempo y dinero terminó huyendo, y fui yo quien se convirtió en tu heredero. Pensé que eso era lo que quería, pero al final tampoco lo era. Avanzó un paso y sin pensarlo abofeteó a Dustin. El golpe fue tan fuerte que el bastón y los anteojos del hombre cayeron al suelo. Nos dividiste. Continuó Víctor aplastando los anteojos con la suela. ¿Cuánto tiempo te pasaste persuadiéndonos? Dustin gritó furioso. ¿No es una contradicción de mierda? Acer no quería parecerse a su padre y terminó siendo igual que él. Y yo, que quise parecerme a ti, nunca lo logré. Dustin gritó de nuevo, pero Víctor solo soltó una risa hueca. Supongo que ahora sí me parezco a ti, dijo encendiendo un cigarro. El humo llenó el aire con un olor espeso y agrio. ¿Qué estás intentando hacer? Su padre lo miró confuso. Escuché una historia curiosa, respondió Víctor sin mirarlo. Que le ofreciste a Acer deshacerte de mí. Siempre fuiste el mismo. Lo gracioso es que Acer te desprecia tanto que ni siquiera puede llamarte padre. Dustin, entre la rabia y el miedo, trató de justificarse. También me esforcé, hice de todo para que no te quedaras a su sombra, para llenarte los vacíos que él no tenía. Víctor bajó la mirada recordando las palabras de Tía, luego soltó el humo con calma. Lo que no se puede cambiar nunca cambia. Se agachó y abrió una maleta. Dentro había varios cigarros verdes sucios impregnados del mismo hedor de los callejones y los esparció sobre la cabeza de su padre. Tú mismo me enseñaste que debía eliminar todo lo que interfiriera, dijo con voz baja. Y ahora mismo quien estorba eres tú. Es una pena, ¿sabes? Quería enseñarte todo lo que logré, pero decidiste ser una interferencia. Arrojó su cigarro sobre los demás. La llama se extendió con rapidez, liberando un olor denso, casi irrespirable. Saluda a mi madre de mi parte, ¿no? Pero antes de irme, quiero que me respondas algo. Dustin tosía con la voz quebrada. ¿Dónde escondiste la caja fuerte de Artiasen? El grito de Dustin se perdió entre el humo. Y así fue como Víctor sepultó a su padre, sus sueños, y con ellos todo rastro del niño que alguna vez quiso ser reconocido, aprobado y amado. Si iba a ser un monstruo, lo sería en toda regla.
Los truenos retumbaban afuera haciendo vibrar los ventanales. La lluvia golpeaba con una furia constante como si el cielo mismo quisiera desahogar su rabia. Isar se detuvo frente a la ventana observando el aguacero deslizarse por el cristal sin dejar de pensar en Serena. Debes estar oyendo esto también. Recordó lo mucho que ella le temía a ese sonido, el estruendo, el relámpago que rasgaba la oscuridad, y deseó con un pensamiento tan fugaz como imposible que al menos cesara mientras ella dormía. Sin embargo, el eco de unos pasos lo arrancó de sus pensamientos. Pronto Raúl apareció en la puerta con el semblante serio y un sobre en las manos. Los abogados habían llegado ya, y al parecer, los documentos del tribunal también. Minutos después, en la sala de juntas, los abogados le informaron que el juicio de Serena se había fijado para dentro de 15 días. 15 días exactos. La misma fecha en la que debía firmarse el divorcio. ¿Una coincidencia? O quizás no. Isar se quedó en silencio mirando los papeles frente a él mientras afuera la tormenta seguía rugiendo. Días después, en otro lugar, Víctor permanecía frente a Día, que seguía inconsciente. El cuarto estaba en silencio, solo el sonido del reloj marcaba el paso de un tiempo que parecía haberse detenido. Recuerdo bien mi primer viaje de negocios en Santoria Blue. Fue el día en que me abofeteaste por primera vez. Sonrió apenas sin alegría. A veces pienso que fue el único golpe que realmente merecí. Tu decepción, tu ira, todavía las recuerdo tan vividas como entonces. Hizo una pausa, sus ojos vagaron por el rostro de ella, inmóvil, sereno, pero lleno de lo que él creía reconocer, ese orgullo y fragilidad que lo habían arruinado desde el principio. Sigo pensando igual que antes, Día. Continuó. El mundo no se sostiene solo con moralidad ni con sentido común. No es tan malo elegir el camino más fácil o el más seguro. Supongo que tú nunca podrás entenderlo, pero está bien, porque puedo esperar. Así como te esperé cuando me traicionaste para casarte con Isar. También te esperé cuando te exiliaron a otro país, y te esperaré otra vez porque te conozco, Día Lauren. Siempre terminas regresando, aunque lo niegues, aunque te odies por hacerlo. Al final, siempre vuelves a mí. Su mirada descendió al frasco vacío sobre la mesa. Lamento haberme aprovechado de eso. Murmuró. De tu debilidad, de esa necesidad de apagar lo que sientes. Nunca quise usar esa droga contra ti. Nunca quise lastimarte. Solo quería oír tu verdad, sin máscaras, sin rabia. Solo tú, y aunque el mundo se desmorone, te seguiré esperando como siempre. Un trueno rompió el silencio. La luz del relámpago cruzó la ventana y en ese instante Día abrió los ojos. Despertó en su habitación sola. Un punzante dolor le atravesaba la cabeza. Se llevó las manos a las sienes y trató de recordar cuánto tiempo había pasado. Un olor tenue a cigarro aún flotaba en el aire. Víctor había estado allí. Su corazón se agitó, se levantó de golpe y salió corriendo. La lluvia la recibió como una bofetada. Lo vio afuera junto al coche, así que sin dudarlo llamó. Él se volvió, pero su expresión estaba más que rota. Por fin estás despierta, murmuró acercándose. Detente, dijo ella con voz temblorosa. Por favor, detén todo esto. Él la observó en silencio. Ya hemos ido demasiado lejos, dijo ella, pero Víctor sonrió. Era una sonrisa vacía. La Día Lauren que yo conozco no se rinde tan fácil. La que conocí se endureció en el exilio, aprendió a manipular, a usar el divorcio de Isar para pagar sus deudas, a moverse entre mentiras. Día negó con fuerza. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Estoy avergonzada, Víctor, de todo eso. Cada vez que miro atrás no puedo soportarlo. La culpa me carcome, no me deja dormir, no me deja vivir. No sé en qué momento se torció todo tan mal, pero ahora lo entiendo. Al final, yo también era una niña con el corazón roto, y en ese dolor arrastré a todos los demás conmigo. Víctor la miró largo rato como si esas palabras abrieran una herida que ya no sabía cómo cerrar. Luego, sin decir nada, extendió el paraguas sobre ella. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. Pasaron unos segundos o quizás minutos. Luego habló con esa calma que solo llega cuando todo dentro ya está roto. Tienes razón, Día, dijo apenas por encima del sonido de la lluvia. Ya cruzamos la línea, pero precisamente por eso no puedo detenerme. El resultado del juicio está cantado, todos lo saben. El primer ministro caerá y cuando lo haga, si los Grayson no aseguraron los derechos sobre Arteasen, todo se habrá terminado y con eso también Lauren. Su voz era firme, pero sus ojos parecían perdidos. Día negó, desesperada, pero él esbozó una sonrisa cansada. Si todo termina aquí, tú y yo quedaremos con un final miserable. Y sé que tú no podrías soportarlo, porque te conozco
conozco demasiado bien. Se acercó un paso, la lluvia caía con fuerza golpeando el pavimento. Entonces, con un gesto suave, tomó el paraguas y lo colocó en las manos de ella. No te arrastré hasta este infierno para dejarte con las manos vacías. Su tono fue bajo, casi un susurro, pero lleno de ese afecto torcido que la había mantenido atada a él por años. Le rozó el rostro con los dedos como si la amara de verdad, o como si al hacerlo quisiera grabar en ella la última huella de su locura. Luego se apartó sin mirar atrás. Díaz se quedó bajo la lluvia con el paraguas temblando en sus manos. El agua corría y su llanto se confundía con el aguacero. Isser se detuvo frente a la puerta de la sala de detención. Se había jurado no verla hasta el día del juicio porque sabía que Serena muy probablemente no hubiera querido que la viera ahora, y se había prometido mantenerse firme y no ceder, pero al final el impulso de verla fue mucho más fuerte. No fueron los truenos que llevaban días rasgando el cielo, ni la excusa del divorcio pendiente, ni siquiera la preocupación de si había adelgazado o vuelto a morderse los labios para sangrar. No, se inventó miles de razones para venir, pero lo cierto era que solo quería verla, ver ese rostro que tanto había extrañado. Abrió la puerta con cuidado, la habitación estaba a oscuras, todo estaba en silencio, salvo el murmullo distante de la lluvia. En medio de la cama, Serena dormía respirando con calma, como si el mundo allá afuera no existiera. Isser se acercó despacio, conteniendo la respiración, se inclinó junto a la cama y la observó en silencio. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vio dormir, y entonces los pensamientos que siempre había reprimido empezaron a abrirse paso entre la calma y el ruido de la lluvia. Esa primera noche, cuando la vio dormir en el anexo, no había entendido por qué no podía apartar la mirada. Tal vez fue porque su rostro dormido tenía una calma que el mundo le había negado desde hace mucho. Tu expresión era inusualmente suave, deslumbrantemente clara, y me descubrí deseando que el tiempo se detuviera así solo un instante más. Fue increíble descubrir que se podía ser feliz con tan poco, tan absurdamente feliz. Pero hoy verte así solo me produce una tristeza infinita. Sus labios se tensaron apenas. Mirarla dormida dolía. Dolía porque sabía que pronto tendría que irse y que esta sería la última vez que podría verla así. Durante el tiempo que pasé conociendo tu nombre, fui más feliz de lo que jamás imaginé, pero tú conociste el mío y solo has sufrido por él. Mi nombre te ha traído dolor, desde el momento en que crucé tu puerta hasta este instante en que estoy a punto de marcharme, y si pudiera cambiarlo, lo haría, pero no puedo. Isser tragó saliva conteniendo un nudo que se le formaba en la garganta y por primera vez bajó la cabeza con un gesto de rendición, como si dejara atrás una dolorosa verdad. Tú siempre quedarás grabada en mi corazón, Serena. La miró una última vez. Su rostro, su respiración, ese leve temblor de las pestañas. Había algo devastador en esa quietud, como si el mundo se hubiese detenido solo para recordarle lo que estaba a punto de perder. La última mirada de Víctor no abandonaba la mente de Día. Intentó no pensar en ello, atribuyéndolo al clima sombrío, pero algo en esa mirada le resultaba inquietante, porque era la misma expresión que él tenía de aquella vez, cuando regresó de Santoria Blue y le confesó que había lastimado a alguien por primera vez. Y sí, fue la primera vez que ella lo abofeteó también. Y aún así, lo que más le perturbó no fue el golpe, sino esa mirada idéntica a la de hacía poco. ¿Acaso ya había hecho algo mientras ella estaba inconsciente o estaba planeando hacerlo? El pensamiento apenas cruzó su mente cuando su asistente irrumpió corriendo sin aliento, informando que mientras ella estaba inconsciente, Víctor había abierto su caja fuerte, la que estaba escondida en su oficina y de la que nadie, ni siquiera su padre, tenía conocimiento. Además, el sobre negro que yacía allí había desaparecido. Díaz sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Ese sobre contenía todo lo que había descubierto durante su exilio, la suciedad que había desenterrado sobre Serenity, y la sola idea de que alguien lo tuviera la hizo temblar. Serena no podía enterarse de lo que había allí. Jamás. Prepara el coche. Necesito ver a Isser ahora, ordenó. Horas después, Isser frunció el ceño al saber que Día lo estaba esperando en la sala de recepción. No entendía qué podía querer de él a esas alturas. Cuando entró, Día estaba de pie con las manos entrelazadas y los ojos bajos. Ella vaciló un momento cuando él le preguntó directamente qué la había traído hasta allí, pero finalmente comenzó a contarle el tipo de relación que había tenido con Víctor. Y no fue lo que Isser esperaba. Ella le contó que no siempre había odiado a Víctor, y si tenía que describirlo, tal vez la mejor descripción era
buenos amigos. Isser la escuchó en silencio sin interrumpir. No comprendía qué sentido tenía traer ese tema ahora, después de tanto tiempo. En el pasado, cuando estuvieron comprometidos, el nombre de Víctor era casi un tabú entre ellos. Pero Dia siguió hablando, balbuceando frases que parecían más una confesión que una conversación. Entonces Isser, intuyendo que ella por fin había comenzado a enfrentar su propio pasado, le indicó con calma que tomara asiento. Durante un rato, ni largo ni corto, Dia habló de Víctor. No había orden en sus palabras, solo recuerdos entrecortados, y aunque ni ella misma parecía entender por qué decía esas cosas, una parte de Isser sí lo comprendía, y con ello, una pequeña duda que llevaba años cargando se resolvió. Siempre pensó que Dia era como él, que los sentimientos que los unían a Víctor era como una enfermedad, una atadura amarga. Siempre creyó que su conexión con él se debía únicamente a los compromisos familiares, a la obligación. Nunca sospechó que detrás de aquella mano fría que ella le había extendido, existía un rastro de sinceridad. Las miradas distantes, las reacciones agresivas, los silencios incómodos, todo empezó a tener sentido. Ahora entendía por qué después de su compromiso, Dia se refugió en las drogas y excusas vacías. No era solo culpa o frustración, era dolor, un dolor profundo, imposible de sentir si no hubiera amor de por medio. La pregunta ahora era, ¿ella era consciente de lo que realmente sentía? ¿O había elegido ignorar todo ese tiempo? Y si lo sabía, ¿por qué confesarlo justo ahora? ¿Era solo amistad, como ella decía? Lo dudaba. Y es que a veces las creencias más firmes cambian por una persona, y eso Isser lo sabía mejor que nadie. Cuando ella terminó, bajó la mirada y se disculpó. Dijo que entendía que tras su traición, él nunca la perdonaría, pero a diferencia de sus creencias, él solo refutó. Todo eso ya pertenece al pasado, respondió Isser con serenidad. Enterremos nuestra conexión, Dia. No hay necesidad de lamentarse ni de guardar rencor. Solo busca algo que te haga feliz y sinceramente espero que encuentres tu paz. Por un instante Dia lo observó en silencio, recordando al Isser de años atrás, al que solía apoyarse en ella, pero ahora era distinto. Él había aprendido a soltar el pasado, mientras que ella seguía viviendo atrapada en él. Entonces Isser la miró directamente. ¿Eso era todo lo que venías a decir? No creo que hayas venido hasta aquí solo por eso. Dia dudó, pero finalmente asintió con un gesto tembloroso. Hay algo que he mantenido oculto, tanto de ti como de Serena, pero Víctor ya lo descubrió, así que no tiene sentido seguir callando. Isser no dijo nada, solo esperó. Cuando estuve en el exilio busqué a alguien que pudiera mantenerse cerca de Serena, así fue como conocí a Frederick. Mientras lo investigaba, descubrí algo que cambiaría todo, y esa fue la razón por la que pude manipularlo a mi voluntad. Dia tragó saliva como si lo que estuviera por revelar fuera realmente difícil. Yo descubrí la verdad sobre el accidente de carruaje que involucró a la familia Serenity. Sé quién lo causó, dijo finalmente, y el silencio cayó como una sentencia. Un trueno rugió haciendo vibrar las paredes. Serena abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño pesado. El cansancio seguía anclado en su cuerpo. Las noches de lluvia incesante habían vuelto imposible conciliar el sueño. Aún así se obligó a incorporarse. Había escuchado que ese día Isser vendría a verla. Miró hacia la ventana cubierta de gotas. Tal vez ya había llegado, o tal vez el horario se había retrasado otra vez. Y honestamente había decidido no verlo hasta limpiar su nombre y salir de allí. Pensó mientras comenzaba a cepillar su cabello. No quiero que me vea de esta forma, murmuró para sí, pero lo cierto era que cuando vio su nombre en la lista de visitantes no pudo negarse. El simple recuerdo la hizo sonreír. Después de su última reunión, creyó que habían acordado en silencio no buscarse hasta que todo terminara. Así que cuando supo que había pedido visitarla, no pudo evitar preguntarse por qué. ¿Tendrá algo importante que decirme? Pero más que eso, simplemente la hizo feliz saber que vendría. Ay, me dije a mí misma que no debería verlo, pero mi resolución es muy débil, murmuró entre risas suaves. Al terminar, se miró en el espejo y sonrió un poco más animada. Solo ver su nombre en ese papel hizo que mi corazón saltara de alegría. Ay, por Dios, soy tan patética. La sonrisa se ensanchó encendiendo algo cálido en su rostro. Después de todo, cuando dijo que vendría, le dejé ver lo mucho que lo extrañaba. Oye, ¿cuándo vas a llegar, Isser? Apúrate. Entonces escuchó pasos acercándose por el pasillo. El corazón le dio un vuelco, dejó el cepillo
cepillo sobre la mesa y se levantó apresurada. Tengo que decirle que estoy bien y que me comí todos los caramelos que me envió. Se dijo con una sonrisa nerviosa. Corrió hacia la puerta y la abrió con ilusión, pero se quedó helada. La persona al otro lado no era Iser, era Victor Grayson y su expresión era todo menos amable. Serena dio un paso atrás instintivamente. Sabía que le habían prohibido entrar al palacio, y si estaba allí solo podía significar una cosa. Luces más animada ahora que no estás en las mazmorras, dijo él con una calma inquietante. Su voz sonaba hueca. Serena lo observó con detenimiento y si no fuera por la cicatriz que le cruzaba el rostro, habría jurado que era otro hombre. Había algo distinto en él, algo que no pertenecía a la persona que había visto antes. Y sí, estar frente a él era aterrador. Pero esta vez no quería ser la chica que se encogía de miedo. «Lárgate», dijo con la voz tensa. «Nunca te di permiso para venir a verme». Después del juicio, respondió él ignorándola. probablemente te liberen. Limpiarás el nombre de tu familia, recuperarás tu reputación, tu rango, incluso puede que te ganes la admiración de todos. Víctor comenzó a avanzar y Serena retrocedió. «¿Qué estás intentando decirme?» Digo que es risible. replicó él con una media sonrisa. Vas a celebrar un juicio público para limpiar el honor de tu familia mientras ignoras una injusticia mucho más cercana. Serena lo miró sin entender del todo. Así que antes del juicio al menos deberías saber lo que realmente pasó. Continuó Víctor, deteniéndose justo frente a ella. Si vas a ser la cabeza de familia, deberías saber cómo encontraron su fin los tuyos y dejar una crónica adecuada. El trueno volvió a resonar, iluminando la habitación con un destello blanco. Serena se quedó inmóvil, sin aliento, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Víctor no sonreía y en su mirada solo había algo, un anuncio de una tragedia. Hay muchos tipos de muerte. Continuó él con calma. Las hay nobles como los sacrificios, trágicas como los accidentes, las que nacen de una decisión equivocada o la traición de otros. Están las muertes silenciosas que llegan con los años y también las que simplemente carecen de sentido. Serena dejó de retroceder. ¿En qué categoría crees que murieron tus padres? Sus ojos se abrieron ardiendo entre sorpresa, rabia y una maraña de emociones oscuras. Antes de pensarlo, tomó lo primero que tuvo a mano, un florero que lanzó con fuerza. El objeto se estrelló contra el suelo, rozando a Víctor, quien solo esbozó una sonrisa torcida. ¿Qué es todo este sinsentido?, gritó ella fuera de sí. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Frederick caminaba con una bandeja y un vaso de agua. Su semblante se veía más relajado. Serena parecía haber estado más tranquila últimamente, y el juicio estaba cerca. Todo indicaba que las cosas saldrían bien. Sin embargo, cuando planeaba ir a verla, uno de los guardias lo detuvo informándole que Serena aún tenía una visita. Frederick frunció el ceño porque las visitas del día ya habían terminado. Sin pensarlo, subió corriendo, y al abrir la puerta la escena lo detuvo en seco. Serena temblando, el florero hecho añicos y Víctor de pie frente a ella. Frederick se interpuso instintivamente entre ambos. Víctor lo observó con una sonrisa que mezclaba burla y fascinación. ¡Qué imagen tan encantadora! Pero terrible, toda una contradicción. Ladeó la cabeza con un brillo enfermizo en los ojos. Me pregunto, Serena, incluso si no lo sabías en el pasado, ¿todavía confías en este hombre? ¿Aún le permites estar a tu lado? Su sonrisa se ensanchó de forma grotesca. Porque si lo supieras y aún así lo aceptaras, diría que eres una chica de estómago fuerte. Frederick lo miró desconcertado mientras Víctor continuaba. El hecho de que él sea un espía de tu familia solo es la punta del iceberg. Los que envían espías siempre dejan una bomba en el corazón, algo que puedan detonar cuando no los necesitan. Es un método común para controlar figuras republicanas de alto valor. Serena parpadeó confundida sin entender un carajo. Víctor, en cambio, disfrutaba cada segundo del desconcierto. Quizás será más divertido si se lo preguntamos directamente a él. Su tono se volvió más bajo, venenoso, y por primera vez, Frederick reaccionó. Su rostro palideció y el eco de aquellas palabras pareció abrir algo en la mente de Serena, un recuerdo que había olvidado brevemente, un recuerdo maldito que volvió al mismo tiempo. Imágenes se cruzaron en su mente, una conversación con Dia, la mención del ballet, las zapatillas de Liz, su antigua amiga en la academia, el pavor que la tragó en ese instante, una atmósfera tan cercana al terror y al malestar, esa nauseabunda sensación de no pertenecer a un lugar, una certeza helada recorriéndole la sangre. Todo lo que Víctor decía sonaba a verdad, y eso solo podía significar una cosa: estaba a punto de descubrir algo que nunca debió ignorar. Víctor sonrió una última vez con la voz cargada de triunfo. ¿Cuánto tiempo más planeas ocultarle que fue tu hermana, Frederick, la que hizo que el carruaje cayera por el acantilado y matara a la familia de esta chica? El silencio que siguió fue absoluto.
Serena no respiró, apenas podía pensar. Su rostro se tensó, distorsionándose entre la incredulidad y el horror. La verdad, esa palabra que nunca quiso enfrentar, acababa de abrirse paso ante sus ojos como una herida imposible de cerrar. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.